Muy buenas tardes, mi nombre es Liliana Barrera, tesista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, voluntaria de la Defensa Civil Colombiana hace 10 años. Les voy a dictar, o les voy a hablar más bien, del derecho a recibir auxilio en situación de catástrofes. Primero, para entrar a definir este derecho, tenemos que hablar qué es catástrofe. La catástrofe es un vocablo latín del catástrofe, que aboga al significado de destruir o abatir. Esta catástrofe tiene, digamos, dos causas. Una de las causas sería un suceso que sea impredecible, como en el caso de los desastres naturales. No tiene que ver con la mano del hombre, aunque hay muchos tesistas y muchos doctrinantes que argumentan que muchos desastres naturales pueden llegar a ser prevenidos desde el punto de vista de acciones y políticas públicas a tiempo antes de que ocurra el incierto, por medio de estudios y pues debidamente de lo propio, para poder verificar cuáles son las situaciones reales de riesgo y vulnerabilidad de la población civil. Y también se hablaría entonces de catástrofe desde el punto de vista de la mano del hombre, como las guerras y los atentados. Desde ese punto de vista, entonces, hablaríamos de que la catástrofe está tendiente a, digamos, confundirse con el desastre. Sin embargo, el desastre es solamente una parte de lo que puede considerarse como catástrofe. El desastre solamente sería una denominación para lo que podríamos entender como un desastre natural, como los incendios, inundaciones y todos aquellos sucesos no previsibles que no tienen culpabilidad o mano directa del hombre, sino que obedecen a, digámoslo así, situaciones y causas naturales que se llegan a generar desde un punto de vista objetivo. Bueno, entonces básicamente podemos hablar que aparte de lo que podríamos definir como desastres naturales, la guerra podría llegar también a entrar dentro del significado de catástrofe. La guerra entonces también hablaríamos que es una forma sociopolítica de relaciones internacionales y nacionales, como es el caso de Colombia con el conflicto interno armado. ¿Qué pasa con las guerras? Las guerras son supremamente impredecibles y decía Elizabeth I, generan, digamos, relaciones inciertas. Las guerras han generado a lo largo de la historia de nuestro país, no en los 50 años de conflicto interno armado, sino desde incluso antes de la colonización española, guerras de naciones por territorio, por economía. Muchos son los factores que se han podido generar respecto de la guerra. Por lo tanto, hace que nosotros como doctrinantes empecemos a ver la guerra también como un desastre. ¿Por qué? La guerra tiene resultados inciertos. Al tener resultados inciertos, entonces, digamos que se harían igualmente impredecibles y no necesariamente tendrían que ser por mano del hombre, sino que se sale de las manos del hombre y se sale de los propósitos de la guerra. Por ello, entonces, es necesario que se proteja a la población civil y a la población en conflicto ante una catástrofe. Es desde el punto de vista del ser humano que se tiene que empezar a ver este dilema. Políticamente se ha visto los desastres naturales como la única posibilidad de prevenir y atender el dolor humano desde el punto de vista de los cuerpos de socorro. Sin embargo, en un conflicto interno armado como el colombiano, hemos visto que la necesidad de eficacia y eficiencia en los procesos de las entidades de socorro han generado más muertes de las que debieron haberse producido ante un incierto por causas del conflicto interno armado, de haberse previsto
y generado una dinámica de prevención y promoción de los cuerpos de socorro colombianos en la atención de desastres, pero también en la atención de catástrofes, teniendo la guerra como una de sus causas. La Corte Constitucional en la sentencia T-163 del 2013 habla de la justificación del deber. El deber del Estado social de derecho frente a las víctimas de las catástrofes. Hablamos y acuñamos catástrofes pese a que la Constitucional habló de desastres. Sin embargo, bajo el precepto anterior, los desastres no son los únicos sucesos imprevisibles que pueden generar una vulneración efectiva de los derechos fundamentales y por ende de la dignidad humana. Por tanto, a partir de acá, dejamos por sentado que el término desastres debe tenerse en cuenta desde el punto de vista de catástrofes, en el cual también tiene en cuenta las, digámoslo así, consecuencias imprevisibles de la guerra. Hablando de Estado social de derecho, el Estado debe proporcionar constitucionalmente bienestar bajo los principios de dignidad humana, prevalencia del interés general y el principio de solidaridad. Desde este punto de vista, entonces, esa necesidad que hemos requerido en este momento de atención efectiva en casos de catástrofes para aquellos que han sufrido las consecuencias del conflicto interno armado y por tanto de la guerra, no han sido eficientes ni suficientes para poder paliar el dolor humano. Desde ese punto de vista, entonces, estamos hablando de que las personas se están encontrando en un estado de debilidad manifiesta, donde la vulnerabilidad de los derechos fundamentales se acrecienta y donde la dignidad humana desaparece por un momento en ese estado de emergencia. En esos estados de emergencia podemos incluir incluso a los desplazados por desplazamiento forzado por el conflicto interno armado. Son aquellas políticas entonces que no se han podido prever, que no se ha tenido una política clara en este país para tratarlos desde el punto de vista de los cuerpos de socorro que serían entonces los idóneos para tratar dichas causas. No solamente por su carácter de entidad de socorro, sino por su experiencia al tratar este tipo de temas y al tratar el dolor humano, no solamente en casos de desastres, sino también en casos de guerra. Entonces hablamos del deber estatal de garantizar los derechos fundamentales desde el punto de vista constitucional. Se habla entonces de poder otorgar al ser humano, al ciudadano colombiano, un lugar en donde refugiarse en caso de emergencia, un cuerpo el cual atienda sus necesidades en caso de emergencia. En este momento, en Colombia contamos con bomberos, Defensa Civil Colombiana y Cruz Roja, tres entidades completamente diferentes que se hacen cargo de dichas actividades. Sin embargo, la única entidad perteneciente completamente al Estado, la cual recibe recursos del mismo, es la Defensa Civil Colombiana. La Cruz Roja, por su parte, es una subdivisión del CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el ente que apoya las normas de derecho internacional humanitario. En ese caso, entonces, hablamos de que la Cruz Roja sería un ente imparcial para los casos de guerra que podrían entonces estar facultados completamente para atender las catástrofes por causas de guerra. Sería entonces el único organismo que podría generar la tranquilidad para ambos bandos del conflicto para realizar sus actividades de socorro. Sin embargo, haciendo una parte, hay que verificar
desde el punto de vista doctrinal. Exactamente cuál es la relación de vulnerabilidad y riesgo respecto del conflicto interno armado para poder empezar a generar un comité de prevención, así como se ha generado igualmente el Comité de Prevención y Atención de Desastres, en el cual hacen parte no solamente entes de socorro, sino entes administrativos de las distintas localidades, para generar esa política de prevención para que en dado caso de que ocurra un siniestro, las consecuencias de dichos, digámoslo así, de dichos imprevisiones, de dichos sucesos imprevisibles sean menos. Hablamos entonces de que hay agentes sociales que obligan al Estado a cumplir con su deber y a hacer cumplir el principio de cooperación y solidaridad. Desde ese punto de vista, entonces, la sentencia T-1075 del 2007 habla de que desconocer la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas y víctimas de un desastre natural generaría la vulneración de derechos fundamentales, y como lo hemos ratificado, no solamente de los desastres naturales, sino de las catástrofes por causas de guerra. Por tanto, entonces hablaríamos de que en este momento el Estado no ha generado dicha política desde el punto de vista de la atención a población civil ante un siniestro. Sin embargo, el 6R ha sido un apoyo fundamental desde el punto de vista práctico para el conflicto interno armado, para hablar entonces de lo que ha sido el conflicto interno armado en Colombia. Ha sido la única organización neutral, imparcial y solidaria que ha generado y ha brindado apoyo, ayuda sanitaria, médica, política a los grupos alzados en armas en Colombia para que su actividad sea dentro de las normas del derecho internacional humanitario. Sin embargo, entonces, hablaríamos también de lo que sería la fundamentación de la dignidad humana y los fines del Estado de garantizar los principios constitucionales. Constitucionalmente se habla de que la protección a los derechos fundamentales de los seres humanos y sobre todo de las personas, digamos que generan prioridad, como las madres, los niños, los ancianos. Esas personas, digamos, se necesita una mayor protección para dichos casos, puesto que en este momento las ayudas y digamos el material con el que pueden trabajar los cuerpos de socorro no son los idóneos. Aún necesitamos trabajar en el tema de proporcionar recursos desde el punto de vista estatal para que el trabajo de los cuerpos de socorro sea el idóneo. Desde ese punto de vista, entonces, hablaríamos también de cuál va a ser la situación de ahora en adelante de lo que es la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y los bomberos. Múltiples han sido las denuncias de distintos cuerpos de socorro respecto a la falta de recursos para mantener sus actividades. Al faltar entonces estos recursos, es muy difícil que ese principio que debe ser garantizado del Estado, por el Estado y para el Estado, sea imposible. Esas actividades, como bien se sabe, tienen costos supremamente elevados. Aproximadamente el cuerpo de bomberos puede estar gastando entre 300 y 500 millones de pesos única y exclusivamente en el traje de un bombero. Por tanto, si tenemos 15 bomberos y digamos los bienes económicos, el patrimonio que le envía el Estado a los bomberos para funcionar son 1.000 millones de pesos anuales, por decir un aproximado, quiere decir que este monto solamente nos alcanzaría para 2 bomberos, para atender emergencias en toda una ciudad como lo es Tunja.
Por ello se ha generado entonces la dinámica del cobro. Llaman a los bomberos ante un imprevisto como un incendio y ellos le dicen: sí señor, con mucho gusto, pero el costo es tanto. Por tanto, no solamente con ese acto se están vulnerando a los derechos humanos, sino que también el Estado está faltando a uno de sus mandatos constitucionales. En el caso de la defensa civil tiene como precepto que debe ser un organismo autónomo. Por tanto, la única forma de conseguir recursos por parte de la defensa civil colombiana es aquellos cursos, convenios estatales de atención de emergencias, lo que genera entonces también no solamente, digamos, una dinámica de pérdida del voluntariado, porque básicamente en este momento los grupos de socorro se sostienen de esa forma, con el voluntariado. Si no hay, digamos, los equipos apropiados para trabajar, los voluntarios también se van a ver en detrimento, también van a faltar a sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque para uno como socorrista es supremamente difícil y supremamente complicado hacer magia sin implementos necesarios, básicos y suficientes para atender una emergencia. Por tanto, entonces, en este caso, la Corte afirma que el Estado no solamente está faltando a sus, digamos, obligaciones constitucionales, sino que está vulnerando directamente derechos fundamentales de los cuales puede llegar a ser responsable. Respecto a esto, entonces, podríamos estar hablando de cuál es digamos, el concepto de lo que puede llegar a ser una asistencia humanitaria. La asistencia humanitaria, entonces, es cualquier acción dirigida a permitir el socorro, alivio de sufrimiento humano, preservación de vida y la nutrición de personas en un caso de catástrofe. Podríamos hablar también entonces de lo que puede llegar a ser el marco normativo de dicha asistencia humanitaria, puesto que dicha asistencia humanitaria tiene que estar fundamentada y facultada no solamente por el derecho internacional humanitario, sino por las normas internas de nuestro país, lo que ha generado también una responsabilidad jurídica respecto del socorrista por malos actos y malos procedimientos en sus labores de socorro. Sin embargo, se ha hecho especial énfasis en que el 80% de los casos en los cuales el socorrista falta al protocolo debido internacionalmente es a falta de sus debidos implementos. Sin embargo, esto sigue siendo en este momento es fruto de, digamos, estudio por la Corte Constitucional. En este momento está en trabajo una próxima sentencia que hablará respecto a ello. Y sin embargo, por ahora solamente tenemos, digamos, para trabajar los decretos que nos hablan de lo que es la formación del Comité para Prevención y Atención de Desastres y cómo se puede llegar a permitir la acción del 6CR en caso de guerra. Por ahora, legalmente, tenemos un vacío jurídico para hablar acerca del tema. Hablamos también entonces de que la asistencia humanitaria debe contribuir integralmente a la protección de los derechos humanos y a promover la dignidad humana pese a la catástrofe. Esa asistencia humanitaria debe ser clara, debe ser planeada, debe ser técnica y sobre todo debe ser ágil. Respecto a esa asistencia humanitaria también entonces podríamos ver que constitucionalmente tendría una responsabilidad del Estado, como lo afirma la Corte en múltiples providencias. El derecho a recibir ayuda en momentos de catástrofe, ya en materia, podríamos entonces definirlo como aquel del que es titular toda persona y exige que todas las actividades sean realizadas en pos y dirigidas para prevenir las catástrofes, calamidades y
paliar y aminorar sus consecuencias. También hay doctrinantes que pueden llamarlo derecho a la injerencia o derecho a la asistencia. Sin embargo, gran mayoría ha hablado y ha determinado que derecho a la asistencia ha sido la denominación más correcta para dicho derecho. El sujeto activo entonces es toda persona que sufre en carne propia las consecuencias de dicha catástrofe. Las personas y grupos que se ven por causas secundarias de dicha catástrofe forzadas a desplazarse para paliar o evitar consecuencias de la misma. Y el sujeto pasivo entonces, obligado a proteger dicho derecho, sería el Estado en primera medida, también como mandato constitucional, la sociedad civil, la comunidad internacional y aquellas personas que tienen como deber la prestación de los servicios de socorro. También el ejército puede llegar a tener, según las normas internacionales, el deber de, realizar actividades de socorro en caso de catástrofes. Sin embargo, en el caso de catástrofes por guerra, la persona idónea serían los cuerpos de socorro neutrales, en este caso Cruz Roja Colombiana o más exactamente CICR, Comité Internacional de la Cruz Roja. El objeto de dicho derecho entonces sería los bienes de la personalidad ser protegidos debidamente. Más exactamente los de primera, segunda y tercera generación constitucionales, sobre todo desde el punto de vista de la dignidad humana, mantenerla y garantizarla para aquellas personas que han sido afectadas por dicha catástrofe. El fundamento jurídico entonces no encontraríamos más que en un Estado social de derecho que la dignidad humana. La dignidad humana es aquello que contempla todos aquellos derechos constitucionales de los que es titular el ser y los encausa desde el punto de vista del ser humano digno y del ser humano conforme, del ser humano que está en posición satisfactoria y desde el cual puede partir para conseguir sus propios logros. Es aquella dignidad humana la que se busca en un Estado social de derecho donde se exige que los factores mínimos básicos para sostener la vida humana sean garantizados y sean completa y absolutamente protegidos por el Estado. A propósito entonces del estudio en materia del derecho a la protección, el derecho a la asistencia, debemos hablar también de lo que son los orígenes del derecho internacional humanitario, desde el punto de vista de el porqué de la normatividad colombiana. Hablaríamos entonces que este derecho internacional humanitario fue producto de la solidaridad de las personas al ver los estragos de la guerra. Anteriormente, del 1800 hacia abajo, se tenía la credibilidad de que la guerra y sus normas eran imperativos morales, costumbres. Sin embargo, ante ello, la costumbre en la guerra tendió a ser cruel. Tanto es así que Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja Internacional, en 1859 terminó por causas externas en medio del fuego cruzado en batalla de Solferino. Al encontrarse en esa situación, pudo observar de primera mano lo que sucede con los heridos de guerra en aquel momento histórico. Observa cómo militantes de ambos grupos van terminando de matar a los heridos de la contraparte,
como algunos otros, terminan de morirse entre los cuerpos descompuestos de sus compañeros por falta de un grupo sanitario. Este hombre, Henry Dunant, llega a Solferino, el pueblo más cercano, y solicita ayuda de cuerpos médicos, el padre del pueblo y algunas madres, cabeza de familia, que podrían brindar el servicio para cuidar a los heridos. Durante todo un largo año pudo cuidar a los enfermos. Para aquellos que estaban desahuciados, redactó cartas del último adiós para sus familiares, y al terminar esta labor decidió escribir un libro llamado El recuerdo de Solferino, publicado en 1862. A raíz de dicha publicación, y al mostrar de una forma cruda lo que son los estragos de la guerra, lo que pasa con los heridos en combate, se reúne la conferencia diplomática en Suiza en 1864 y firma lo que en primera medida conocemos como el Convenio de Ginebra del 22 de agosto. Sería entonces la primera ley de la guerra, la primera regularización de la guerra. Sin embargo, el ser humano tiene una forma peculiar en su actuar. Y digamos, ese mismo discernimiento hace que se pierda la humanidad en el pensamiento, sobre todo en estados de conflicto. Ante ello, entonces, se observó, haciendo alusión, digamos, a lo que nos decía nuestro querido Jaime Garzón: hay que decirle al hombre que no debe limpiarse los mocos con el mantel. Ellos dieron unas normas, y esas normas entonces empezaron a ser un poco generales, porque confiaban mucho en lo que podrían interpretar las personas a las cuales les regía. Entonces, en primera medida, dijeron que el ser humano en conflicto deja de ser un combatiente en el momento en el que ya no puede defenderse o levantar un arma en contra de la contraparte. Entonces, en ese momento deja de ser un combatiente, y por ello están obligados a prestarles ayuda y a prestarles servicios médicos a esa persona. Sin embargo, ellos hablaron de los heridos en campaña, a lo cual en momentos de guerra a los náufragos consideraron, digamos, por medio de la interpretación, que no los incluía, porque decían los heridos en campaña. Lo que fue entonces necesario que se empiecen a generar tratados posteriores para, digamos, ir especificando cada vez más lo que han sido los derechos humanos y lo que es, digamos, los derechos que deben ser garantizados en momentos de guerra. De esa forma, entonces, lo primero que decidieron especificar es que esta sería una norma universal que deben ratificar los estados en guerra, que debe ser un tratado multilateral. Hablaba también de prestar asistencia sin discriminación a los militares y enfermos. Hablaba también entonces de lo primero que podríamos constituir como el cuerpo sanitario para la guerra, que sería aquellos que portaran el emblema de la Cruz Roja. Esas personas sería el primer hito de protección a un cuerpo sanitario en el mundo. Planteaban que aquellas personas iban a tratar el dolor humano, atenderlo sin discriminación de raza, color o bando. Por tanto, desde ese momento la Cruz Roja se convirtió en un organismo neutral e imparcial en momentos de guerra. Después de eso, entonces, fueron múltiples las normatividades
digamos, aminorar las causas de la guerra. A pesar que históricamente después de 1864, con la Primera y Segunda Guerra Mundial, se pudieron ver de cuerpo presente las terribles causas y terribles consecuencias de la guerra. Entonces empezaron a verificar qué hacía falta para tener una guerra justa, a pesar de que muchos doctrinantes intentaron ver la guerra como algo ilegal. Por tanto, no debería ser regulada. Sin embargo, a pesar de ello y ante la necesidad y múltiples actividades de guerra en el mundo, fue completamente necesario generar la dinámica de la legislación. Por eso entonces se ratificaron en 1949 los convenios 1 al 4 de Ginebra. Hicieron protocolos adicionales acerca de las armas que pueden utilizarse en combate, acerca de aquellas armas que tienen una capacidad bélica superior y aquellas armas que generan daños irreparables en el medio ambiente y la genética humana, como son las armas nucleares. Haciendo entonces esta reafirmación a lo que ha sido la historia del Comité Internacional de la Cruz Roja, podemos ver que la situación de catástrofe es múltiple y sobre todo que aquellas actividades de catástrofe resultadas de un acto de guerra son necesariamente también un desastre. Y entonces necesariamente también tienen derecho a la asistencia y derecho a que se les proteja ante la vulneración de derechos fundamentales en pos de proteger y promover la dignidad humana. Desde este punto de vista, entonces, estaríamos hablando del derecho a la asistencia como también un derecho fundamental, como lo podría ser también entonces el derecho a quejarse, desde el punto de vista de una manifestación de dolor. Y así como puede llegar a estar conceptualizado el derecho de queja como reclamación, también debe estar conceptualizado el derecho de queja como acto humano de manifestación del dolor. Y también entonces la necesidad de atención y socorro a aquel que hace uso de su derecho de queja. Vemos entonces desde este punto de vista que el derecho a la asistencia es un derecho que no solamente debe verse desde el punto de vista de la atención y prevención de desastres, sino desde un punto de vista macro, para seguir manteniendo la protección a los derechos humanos y promoviendo la dignidad humana. Por tanto, incluso los cuerpos médicos que puedan llegar a atender a los enfermos, heridos, y todos aquellos que se vean vulnerados por causa de catástrofes, que, digámoslo así, debe ser su trato responsable, digno, hacia aquella persona que está en una situación de vulnerabilidad. Para así entonces no solamente proteger los derechos humanos, sino también hacer sentir a aquella persona como un ser humano. Ante esto hemos visto múltiples doctrinas, en las cuales también incluso está el derecho a un trato obstétrico digno, a un trato médico digno, y ante ellos se han realizado múltiples estudios internacionales donde se ratifica esta necesidad del trato digno a las personas, víctimas, por estar en un estado de vulnerabilidad que no se puede resistir. Y por tanto, esa vulnerabilidad no obedece tanto al riesgo, sino para su
incapacidad de hacer valer sus derechos por sí mismos, y por tanto la responsabilidad del Estado que tiene con el ser humano de mantener sus derechos, de seguir garantizando sus derechos como mandato constitucional, siguen siendo obligaciones. Por tanto, entonces hablaríamos que este derecho, para concluir, a la asistencia no solamente es un derecho que podemos saber desde el punto de vista del desastre, sino desde el punto de vista de la catástrofe y también desde el punto de vista médico, por el trato digno. Porque aquella persona que está en un estado de vulnerabilidad por dolor es un ser que no solamente es vulnerable, sino que es una persona que es incapaz de hacer valer sus derechos. Y al ser incapaz de hacer valer sus derechos, entonces esos derechos no deben ser violentados, sino garantizados desde el punto de vista del Estado social de derecho. Ante este tema, siendo un poco extenso, un poco engorroso, me he tomado la libertad de dejar un par de lecturas que pueden dilucidar un poco en algo, en uno o dos temas que no quise profundizar por el tema del tiempo, por el tema quizás de lo engorroso de los temas. Entonces, lo voy a dejar como, digamos, una lectura adicional para aquellos que quieran profundizar en el tema. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un buen día.